nosotros manejamos el esquema para poder tener estos expedientes de identificación completos y, por supuesto, la sesión de las preguntas y respuestas se darán al final de la sesión, porque es importante mencionarles esto. Ustedes pueden empezar a mandar sus preguntas en el área de chat, en esta sesión en vivo, en esta área de preguntas de conversación que podemos tener, pero se van a estar respondiendo de viva voz también por parte de nuestro especialista al final de la sesión. ¿Por qué? Para que quizá una pregunta pueda ser de interés de algunos más participantes, pues también pueda ser compartida esa respuesta y tratar de resolver las dudas en general. Entonces, sin más preámbulo, permítame presentarles y dar la bienvenida a nuestro especialista, el licenciado Alejandro Ponce Rivera Chávez, quien es abogado certificado en prevención del lavado de dinero por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y también el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, quien, nos honra una vez más con su presencia para explicar estos temas que les comentaba el día de hoy. El licenciado Alejandro Ponce Rivera Chávez es una persona que se ha especializado en todo este tiempo en verdaderamente, y la verdad le aplaudo, el que pueda tener esta capacidad de expresar lo que tiene la ley de una manera bastante más común para que todos lo podamos entender y que hoy nos honre con su presencia para poder estar con nosotros. Licenciado Ponce Rivera Chávez, muchísimas gracias por estar con nosotros una mañana más. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias a Prevenet una vez más por la organización de estos webinars y por la invitación para participar en ellos y poder compartir con todos quienes nos escuchan, pues temas que consideramos que son de interés, pero sobre todo de utilidad en el ejercicio diario, cotidiano del cumplimiento de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero. En esta ocasión el tema que hemos elegido para compartir es el de la integración de los expedientes de identificación. Una obligación que pudiera parecer muy sencilla, en ocasiones pues hemos escuchado, ¿no? Comentarios de que pues es algo que de por sí todos hacemos en la práctica de nuestras operaciones, ¿no? Pues sabemos quién es nuestro cliente, tenemos documentos de identificación del cliente, pero a mí me ha tocado ver que, que no se cumple tal como lo dice la normativa, ¿no? Si bien se llega a tener documentación del cliente e información del cliente, muchas veces tenemos deficiencias, en algunos casos menores, en algunos casos mayores, pero lo que hemos visto es que, sobre todo ya en alguna verificación por parte de la autoridad, pues detecta que efectivamente no se está cumpliendo al pie de la letra con lo que dice la normativa. Entonces, la intención de lo que vamos a compartir el día de hoy es que tengamos muy presente cómo se debe de integrar un expediente de identificación con todos los requisitos que marca la normativa y desde luego, bueno, cuáles son los fundamentos de la integración de estos expedientes de identificación. Bien, vamos a comenzar haciendo un breve recorrido de cuáles son las actividades vulnerables, porque estas son las que están obligadas a cumplir con esta obligación de la que vamos a hablar el día de hoy. Bien, el artículo 17 de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero nos dice que son actividades vulnerables la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos, la emisión de tarjetas de crédito, servicios o tarjetas prepagadas, la emisión y comercialización de cheques de viajero, el ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de préstamo, mutuo o crédito, la construcción y venta de inmuebles, el desarrollo inmobiliario, la intermediación en la compraventa de inmuebles, la comercialización de joyas, relojes, metales preciosos, piedras preciosas, la comercialización o subasta de obras de arte, la comercialización de vehículos nuevos o usados, aéreos, marítimos o terrestres, los servicios de traslado o custodia de dinero o valores, la prestación de servicios de blindaje tanto de inmuebles como de vehículos, la prestación de servicios profesionales en ciertos casos, en cierto tipo de operaciones, los servicios de fe pública que son ofrecidos por notarios públicos, corredores públicos y en algunos casos por ciertos servidores públicos. También la recepción de donativos por parte de sociedades y asociaciones sin fines de lucro y algunas operaciones de comercio exterior en las que participan agentes y apoderados aduanales, también el arrendamiento de inmuebles y operaciones con activos virtuales. Claro que el artículo 17 de esta ley
señala distintos umbrales económicos a partir de los cuales es considerada actividad vulnerable. Por ejemplo, en el caso de los préstamos, bueno, ahí sí no hay un monto mínimo. Todos los préstamos que se otorguen de manera habitual o profesional son considerados actividad vulnerable. En el caso de los vehículos, solamente cuando el valor del vehículo es superior al equivalente a 3.210 UMAS, es considerado actividad vulnerable. Si el vehículo tiene un valor inferior a esa cantidad, bueno, no sería actividad vulnerable. Y así cada una de las actividades que hemos mencionado tiene distintos umbrales para que nos permiten saber si es o no es actividad vulnerable y además en qué caso es objeto de aviso. Pero bueno, el punto es que cuando una es actividad vulnerable, ya está sujeto al cumplimiento de las obligaciones de la ley. Retomando el ejemplo de los vehículos. Si una distribuidora de vehículos comercializa un vehículo con un valor inferior a 3.210 UMAS, esa operación no es actividad vulnerable y no tiene que cumplir con las obligaciones que marca la ley respecto de esa operación. Pero si comercializa un vehículo que tiene un valor superior a 3.210 UMAS, entonces esa operación sí es actividad vulnerable y sí tiene que dar cumplimiento a las obligaciones previstas en la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, reglamento, reglas de carácter general y toda la normativa que de ellas emane. Bien, entonces, bueno, eso es lo importante en este punto, ¿no? Que si no es actividad vulnerable porque no se coloca en los supuestos del artículo 17, no estamos sujetos al cumplimiento de la ley, pero si es actividad vulnerable, aunque no sea objeto de aviso, por ejemplo, los préstamos mencionábamos que no hay un monto mínimo para que sean considerados actividad vulnerable, simplemente el ofrecimiento u otorgamiento de operaciones de préstamo de manera habitual o profesional es actividad vulnerable. Esto significa que sin importar el monto del préstamo, se debe dar cumplimiento a las obligaciones, entre otras, la de la integración del expediente de identificación. Para que una operación de préstamo de estas que hablamos sea objeto de aviso ante la Secretaría de Hacienda, el monto del préstamo tiene que ser superior a 1.605 UMAS. Si no llega a ese monto, no es objeto de aviso. Puede darse el caso de que haya quienes realizan el otorgamiento habitual o profesional de préstamos y los préstamos nunca llegan a un monto superior a 1.605 UMAS. Hablamos de un equivalente alrededor de 143,000 pesos. Entonces puede haber quien los préstamos que da son de 10,000, de 20,000, de 80,000, de 100,000, pero no rebasan los 143,000. Bueno, entonces no estará obligado al envío de avisos, pero sí a todas las demás obligaciones, entre otras la de la integración de expedientes. Y aunque no esté obligado al envío de avisos porque sus operaciones no llegan a esos montos, bueno, recordemos que tiene que enviar informes sin operaciones, pero lo importante es que la autoridad puede hacer una verificación de que esté cumpliendo con las obligaciones a las que está sujeto y lo que revisaría principalmente con esa persona sería que esté integrando sus expedientes de identificación de manera correcta. Si detectara que hay omisiones o deficiencias en la integración de los expedientes, impondría multas. Entonces, no es nada más la presentación de avisos lo que se sancionaría por parte de la autoridad o lo que podría dar lugar a que una persona sea visitada y verificada. También la integración de expedientes es una obligación que se supervisa. Bien, pues vamos a ver entonces dónde está esta obligación. El artículo 18 de la ley nos dice que quienes realicen las actividades vulnerables a que se refiere el artículo anterior, el 17, tendrán las obligaciones siguientes. Primera obligación: identificar a los clientes y usuarios. Aquí, bueno, nada más mencionar que cliente, usuario, para efectos de esta ley es lo mismo, ¿no? Si nosotros viéramos la normativa aplicable al sistema financiero, nos dice que un cliente es con quien se tiene un contrato y un usuario es con quien se realiza una operación, aunque no se tenga un contrato. Pero eso aplica para el sistema financiero. Aquí en actividades vulnerables, a cliente y usuario se le da exactamente el mismo tratamiento. Esta ley no nos distingue, por ejemplo, en el caso de la actividad inmobiliaria, quién es el cliente y quién es el usuario. Si yo le vendo un inmueble a una persona, bueno, pues esa persona es cliente.
Pudiera ser en el caso de intermediación inmobiliaria que sí habláramos de un cliente y un usuario. Un cliente, pues, es el que me contrata el servicio de intermediación inmobiliaria, y pudiera ser que el usuario sea la contraparte en esa operación. Si a mí me contrata el vendedor del inmueble, bueno, pues yo voy a tener, a final de cuentas, que cumplir con ciertas obligaciones respecto del vendedor cuando yo lo ponga en contacto con el del comprador, cuando yo le ponga en contacto con el vendedor. Y ese podríamos decir que sería un usuario. Pero aquí entonces la obligación es clara: identificar a clientes y usuarios con quienes realicen las propias actividades sujetas a supervisión y verificar su identidad basándose en credenciales o documentación oficial, así como recabar copia de la documentación. Entonces vemos que la primera obligación que nos establece el artículo 18 es la de identificar al cliente usuario, y nos establece cierto procedimiento que debemos de cumplir, que es verificar la identidad basándonos en documentación oficial, pero además recabar una copia de la documentación. Desde luego, esa copia que recabemos deberemos conservarla durante por lo menos 5 años, que es la obligación que nos marca la fracción cuarta de este artículo 18, conservar la información y documentación por un periodo mínimo de 5 años. Vamos a ver, ahorita vamos a profundizar en esto, pero vamos a ver qué otra obligación nos señala el artículo 18 relacionada con la identificación del cliente, aunque se encuentra en otra fracción. Nos dice la fracción 2, para los casos en que se establezca una relación de negocios, se solicitará al cliente o usuario la información sobre su actividad u ocupación. Bueno, esto significa que si no se establece una relación de negocios, entonces no tengo la obligación de solicitarle al cliente o usuario información sobre su actividad u ocupación. ¿Qué es una relación de negocios? Una relación de negocios es cuando, al amparo de un contrato, el sujeto obligado y el cliente o usuario pueden realizar operaciones que perduran en el tiempo, que se prolongan en el tiempo. Y no hay relación de negocios cuando la operación se celebra o se lleva a cabo de manera ocasional. Bien, entonces, como ejemplos de cuándo hay una relación de negocios, hay relación de negocios, por ejemplo, en el arrendamiento. En el arrendamiento tenemos un contrato, tiene un plazo de 1 año, 5 años, 10 años. Entonces son operaciones que se van a estar realizando y que perduran en el tiempo, que se prolongan en el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Durante la vigencia del contrato. ¿Dónde no hay relación de negocios? Por ejemplo, en una venta, en una comercialización de una joya. El cliente llega a la joyería, selecciona la pieza que le gusta, la elige, la paga, se la entregan y se la lleva. Ahí no hay una relación de negocios porque la operación es, además una característica de una operación en la que no hay relación de negocios es que se extingue con su propia ejecución. Entonces, en el ejemplo que estamos poniendo, la persona llega a la joyería, elige la pieza, la paga, se la entregan y se la lleva. La operación quedó extinguida, quedó realizada. No va a perdurar en el tiempo, no hay un contrato entre la joyería y el cliente, entonces no hay relación de negocios. Y esto que estamos mencionando lo tendríamos que analizar en cada tipo de actividad vulnerable. Por ejemplo, en un inmueble, en una operación de una venta de un inmueble. Si hay un contrato, eso es cierto, ¿no? Pero, ¿de qué depende que haya relación de negocios? Si la operación se va a liquidar en una sola exhibición, es decir, el cliente va a hacer una transferencia por el total del valor del inmueble, bueno, la operación ya quedó realizada, ya se extinguió, ya quedó realizada la operación, no se estableció una relación de negocios. Se establecería una relación de negocios si en el contrato se pacta que el cliente va a pagar el valor total del inmueble en un periodo de 2 años, con pagos mensuales de cierta cantidad. Ahí hablamos de que hay una relación de negocios porque la operación de la compra del inmueble va a prolongarse en el tiempo. Hay un contrato que
por el que la operación va a perdurar en el tiempo. No se va a extinguir con un solo pago. Entonces, eso es lo que tendríamos que analizar en cada tipo de operación para ver si hay o no hay relación de negocios. Y en base a eso, con base en eso, estaríamos sujetos a esta obligación. Si no hay relación de negocios, no estoy obligado a cumplir con esta obligación de solicitarle al cliente la información sobre su actividad u ocupación. Bien, siguiente obligación que nos establece el artículo 18 y que está relacionada con la identificación del cliente es la de solicitarle al cliente o usuario que participe en actividades vulnerables información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario y en su caso que exhiba documentación oficial para identificarlo si esta documentación e información obra en su poder. Bueno, entonces esto aquí nos dice que en las operaciones que realicemos con nuestros clientes o usuarios debemos de solicitarles información acerca de si el cliente tiene conocimiento de que en la operación existe un dueño beneficiario. ¿Qué es un dueño beneficiario? Es cuando otra persona está actuando por conducto del cliente. Es cuando otra persona es la que va a obtener los beneficios de la operación, cuando otra persona va a ejercer los derechos de uso, goce, disfrute, disposición y aprovechamiento del bien, pero esa persona no quiere aparecer en la operación y manda a otra que va a fungir como cliente. Entonces, ese es el dueño beneficiario. ¿Qué tengo que hacer yo como sujeto obligado? Preguntarle a la persona que tengo como cliente si conoce que existe un dueño beneficiario. Y él me tendrá que responder si hay un dueño beneficiario o si no lo hay. Entonces, en eso consiste esta obligación, pero vamos a ver en un momento más cómo se debe dar cumplimiento a esta obligación. Recordemos que, bueno, las obligaciones que hemos visto aquí nos dicen, en primer lugar, identifica al cliente, solicita la información sobre su actividad de ocupación, pregúntale si hay un dueño beneficiario y ¿qué pasa si yo no cumplo con esas obligaciones? Bueno, el artículo 21, en el segundo párrafo me dice, bueno, el primer párrafo, vamos a señalarlo primero, nos dice, los clientes o usuarios de quienes realicen actividades vulnerables les proporcionarán a estos, a quienes realicen actividades vulnerables, la información y documentación necesaria para el cumplimiento de las obligaciones que la ley establece. Entonces, yo como sujeto obligado que realiza actividades vulnerables, tengo obligaciones que ya hemos mencionado. El cliente tiene la obligación o el deber de proporcionarme la información que yo le solicite. Si yo le pido un documento de identificación oficial porque yo tengo que cumplir con esa obligación, el cliente debe de proporcionarme el documento de identificación oficial. Si yo le pido al cliente información sobre su actividad de ocupación y para corroborar ese dato le pido documentación relacionada con el Registro Federal de Contribuyentes, el cliente debe proporcionarme esa información y esa documentación. Si yo le pido al cliente que me informe si tiene conocimiento de la existencia de un dueño beneficiario, el cliente debe proporcionarme esa información. Ahora, ¿qué pasa si el cliente no me proporciona la información? El segundo párrafo de este artículo 21 nos dice, quienes realicen las actividades vulnerables deberán abstenerse sin responsabilidad alguna de llevar a cabo el acto u operación de que se trate cuando sus clientes o usuarios se nieguen a proporcionarles la referida información o documentación a que se refiere el párrafo anterior. Entonces, yo tengo la obligación de preguntarle al cliente, de pedirle información, de pedirle documentación y el cliente debe proporcionármela. Si el cliente se opone, si el cliente no me quiere proporcionar la información o documentación, yo me debo abstener de llevar a cabo el acto o la operación. Mientras no me entregue la información y documentación que le estoy solicitando para que yo cumpla con mis obligaciones, entonces no le puedo vender el inmueble, no le puedo dar en arrendamiento el inmueble, no le puedo otorgar el préstamo, no puedo llevar a cabo la operación hasta que no me proporcione la información y documentación. Muchas veces hemos escuchado, bueno, pero y entonces el cliente se va a ir con el de enfrente o se va a ir con la competencia porque yo me estoy negando a llevar a cabo la operación. Si en
si todos cumpliéramos debidamente con la ley, cuando el cliente se vaya con el de enfrente tampoco va a llevar a cabo la operación si el cliente no le da la información. Y si se va con otro, tampoco va a llevar a cabo la operación porque no le está proporcionando el cliente la información o documentación. Es como si yo fuera a un banco. Recordemos que las entidades financieras también tienen que cumplir con obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero. Si yo voy a un banco y quiero abrir una cuenta y me piden información y documentación para cumplir con sus obligaciones el banco, y yo no le proporciono la información o documentación, en el banco me van a decir, bueno, mientras no nos traigan la información y documentación, no podemos continuar con la apertura de la cuenta. Traiga lo que le estamos solicitando y continuamos. Y yo digo, me voy a ir a otro banco porque en este banco no me atienden como debe ser. Cuando vaya yo a otro banco me van a pedir exactamente lo mismo y me van a decir exactamente lo mismo. Mientras no traiga la información y documentación que requerimos, no podemos aperturar la cuenta. Entonces, la misma obligación tenemos las actividades vulnerables y bueno, no debemos de conducirnos por ese temor de que el cliente se vaya con la competencia, porque vamos a ver cuáles son las consecuencias que vamos a tener si no cumplimos con estas obligaciones. Pero eso, bueno, será un poco más adelante. Vamos ahora a ver la siguiente. ¿Qué nos dice? Bueno, lo que nos dice la ley es esto que acabamos de mencionar. Artículo 18, fracciones primera, segunda, tercera, artículo 21. Pero bueno, la Secretaría de Hacienda tiene la facultad de emitir reglas de carácter general para mejor proveer en la esfera administrativa lo que dice la ley de prevención de lavado de dinero. El artículo 10 del reglamento dice que la Secretaría de Hacienda podrá emitir las reglas de carácter general y que quienes realizamos actividades vulnerables debemos de observar lo que dicen las reglas de carácter general. Bien, el artículo 12 de las reglas de carácter general nos dice: quienes realicen actividades vulnerables deberán integrar y conservar un expediente único de identificación de cada uno de sus clientes o usuarios. Aquí ya se habla de la integración del expediente único de identificación. La ley, lo acabamos de ver, no menciona, dice identifica al cliente, solicita la información, pero son las reglas de carácter general las que ya nos hablan de la integración de un expediente único de identificación. Cuando nos habla de un expediente único de identificación, ¿qué entendemos? Bueno, que yo tengo un cliente, le voy a integrar un expediente único y que ese expediente único lo voy a utilizar en todas las operaciones que lleve a cabo con ese cliente. No tengo que tener, puede ser que con este cliente realice varias operaciones, porque compra varios inmuebles o compra varios vehículos, o recibe o solicita varios préstamos. Bueno, no es necesario que yo esté integrando un expediente cada vez que viene ese cliente. Con que tenga un expediente único, lo voy a utilizar en todas las operaciones que realice con ese cliente. Nos dice aquí el siguiente párrafo del artículo 12. El expediente se integrará de manera previa o durante la realización de un acto u operación, o en su caso con anterioridad o al momento del establecimiento de una relación de negocios. Bien, ¿qué nos está diciendo aquí? Bueno, en concordancia con el artículo 21 que ya veíamos, en donde me dice que yo no puedo llevar a cabo el acto de la operación si el cliente no me proporciona toda la información y documentación que yo le estoy requiriendo para identificarlo. Aquí en congruencia con eso me dice el expediente lo debes integrar previo a la realización de la operación o durante la realización de la operación, porque si no lo integras, no puedes llevar a cabo la operación. Estaría mal, sería contrario a lo que dice la ley, que yo lleve a cabo la operación y después integre el expediente, porque el 21 del segundo párrafo de la ley me dice, no puedes llevar a cabo la operación si no has identificado a tu cliente. Pero además esto tiene otra razón de ser. El expediente lo debo integrar de manera previa, porque si primero llevo a cabo la operación y después quiero integrar el expediente, pues es muy probable que el cliente ya no me proporcione toda la información y documentación que le estoy solicitando.
y si ya no me la entrega, ya no voy a cumplir con mis obligaciones, no voy a tener el expediente, no voy a tener información y la operación ya se realizó. ¿Cómo puedo exigirle al cliente? Probablemente ya no lo vuelva a ver. Supongamos, vámonos al ejemplo de la joyería. Vino el cliente, elige la pieza, la paga, se la entregamos y le decimos, bueno, pues ahora sí necesito que me dé su identificación, su comprobante de domicilio, etcétera, etcétera, que me firme aquí. El cliente puede decir, sabes que en este momento no traigo mi identificación ni mi comprobante de domicilio, pero te lo mando, o yo la próxima semana vuelvo a pasar por aquí y te traigo los documentos. Ah, bueno, sí, por favor, muchas gracias, ¿no? Nunca va a regresar el cliente. Entonces, debe ser inverso. El cliente quiere comprar una joya, ya nos dijo cuál quiere, ya le dijimos el precio, dice, sí, claro que sí, a ver, aquí está mi tarjeta de crédito. Bien, nada más que también necesito su identificación, su comprobante de domicilio, que me firme esta constancia de conocimiento de dueño beneficiario y para que le realice yo el cobro. Oiga, no, pero ahorita no traigo los documentos. Bueno, pues si quiere yo le aparto la joya con todo gusto, pero cuando traiga los documentos ya hacemos la venta. Así debiera ser. Así debiera ser si cumpliéramos correctamente con esta normativa. Bien, ahora nos dice el expediente deberá cumplir con los siguientes requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener un expediente? Este artículo 12 en sus fracciones nos dice, fracción primera, respecto del cliente o usuario, que sea persona física y que declare ser de nacionalidad mexicana o de nacionalidad extranjera, con las condiciones de residente temporal o residente permanente en términos de la Ley de Migración, se deben asentar los datos e incluir copia de los documentos señalados en el anexo 3 de las presentes reglas. Entonces, aquí vemos que en primer lugar nos dice, bueno, te tienes que fijar en qué tipo de cliente tienes. ¿Es persona física? Si es persona física, es importante conocer cuál es su nacionalidad o su condición de estancia en el país. Si es mexicano o es extranjero, pero tiene la condición de residente temporal o permanente en el país, bueno, entonces lo vas a identificar o vas a asentar los datos, vas a integrar el expediente con los datos y documentos que señala el artículo 3 de las reglas. Oye, pero el cliente no es persona física, es persona moral. Ah, la fracción 2 me dice, respecto del cliente o usuario que sea persona moral de nacionalidad mexicana, asentar los datos e incluir copia de los documentos señalados en el anexo 3 de las presentes, 4 de las presentes reglas. Entonces, dependiendo del tipo de cliente que tengamos, vamos a remitirnos al anexo 3 o 4 bis o 5, ahorita los vamos a ver, de las reglas de carácter general que estamos viendo. Entonces, si yo tengo cliente persona física, vamos a ver, aquí, bueno, nada más puse estos, pero a continuación vamos a ver una tabla en donde vemos todos los tipos de cliente y todos los anexos a los que nos remite este artículo 12. De manera que yo tengo que ver si mi cliente es persona física, voy a utilizar el anexo 3 para integrar el expediente de identificación. Desde luego, siempre y cuando sea nacional o extranjero, residente, temporal o permanente, como ya lo mencionamos. Si mi cliente fuera persona física extranjera, con la condición o con la calidad de visitante, es decir, no es residente temporal, no es residente permanente, es visitante. Entonces, lo identificaría yo con el anexo 5. Esto se puede dar, sí, en el caso de las joyerías, de la comercialización de joyas o relojes. Puede venir un extranjero que está de vacaciones, es visitante, no es residente ni siquiera temporal, es visitante, es turista. Bueno, pues lo identificaría yo conforme al anexo 5 de las reglas. Si el cliente fuera persona moral, bueno, ¿es persona moral mexicana o es extranjera? Porque dependiendo de si es mexicana o extranjera, voy a utilizar el anexo 4 o el anexo 6 para integrar su expediente de identificación.
Pero si fuera una persona moral de derecho público mexicano, hablamos de institutos públicos, entidades públicas, institutos públicos, universidades públicas, comisiones, cualquiera que sea de derecho público mexicano, vamos a utilizar el anexo 4 bis. Aquí en personas morales de derecho público mexicano entran, por ejemplo, los municipios. Los municipios, hay casos en los que el municipio, ya dijimos, las universidades públicas son clientes de quienes realizan actividades vulnerables. Bueno, aplicaría o se tendría que integrar el expediente con base en el anexo 4 bis. Si el cliente fuera una embajada, un consulado, un organismo internacional con sede o con establecimiento en México, entonces el expediente lo vamos a integrar en términos del anexo 6 bis de las reglas de carácter general. El anexo 7 se utiliza, el anexo 7 de las reglas se utiliza para identificar o para integrar el expediente de las entidades a que se refiere el anexo 7A. ¿Qué entidades están en el anexo 7A? Todas las entidades del sistema financiero. Entonces, si yo tengo como cliente a un banco, a una SOFOM, a una unión de crédito, a cualquier entidad del sistema financiero que está referida en el anexo 7A, entonces yo la voy a identificar con base en el anexo 7. Y aquí en el anexo 7A me habla también de gobiernos estatales, gobiernos municipales, pero me dice que a ellos los voy a identificar como dice el anexo 4 bis, es decir, me lo remite a este anexo que ya mencionamos. Y hay un anexo 7 bis que me dice que ese lo voy a utilizar para integrar el expediente de aquellas personas morales de derecho público mexicano que están referidas en el anexo 7 bis A. Y en este anexo 7 bis A encontramos, son muy pocas, son por ejemplo Secretaría de Gobernación, Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, son como 6 o 7. Si mi cliente fuera de esos, a esa no la voy a identificar con el anexo 4 bis, sino que sería con el 7 bis. Finalmente, si yo tengo un cliente que es fideicomiso, el cliente de la actividad vulnerable a quien le estamos vendiendo o prestando el servicio es un fideicomiso, entonces voy a utilizar el anexo 8 de las reglas de carácter general. Bien, vamos a ver unos ejemplos de qué nos dicen estos anexos para ver cómo se debe integrar el expediente. Vamos a ver el anexo 3. El anexo 3 nos dice que el expediente se integrará con los siguientes datos y documentos. Recordemos que el anexo 3 es para identificar a clientes, personas físicas e nacionales. Bien. Debo de asentar, me dice el anexo 3, debo de asentar los siguientes datos. Nombre completo, nombre y apellidos. Apellido materno, apellido paterno y apellido materno. Fecha de nacimiento del cliente, desde luego. Todos estos son datos del cliente. País de nacimiento del cliente, país de nacionalidad, puede no ser el mismo. Tengo que poner los dos. Actividad u ocupación. Y recordemos que el artículo 18, fracción segunda, nos dice que este dato es obligatorio cuando hay relación de negocios con el cliente. Y aquí nos lo vuelve a mencionar el anexo 3. Este dato es obligatorio cuando hay relación de negocios con el cliente. Sin embargo, aunque no haya relación de negocios, siempre es recomendable conocer, obtener información de cuál es la actividad o ocupación del cliente, porque eso nos va a servir para identificar si en esa operación hay o no hay riesgo, o hay un menor o un mayor riesgo de que el cliente pudiera estar utilizando recursos de procedencia ilícita. Bien, también otro dato que debemos asentar es el domicilio del cliente en el lugar de residencia. Aquí no me dice que debe ser el domicilio fiscal o que debe ser el domicilio particular. Me dice domicilio del cliente en el lugar de residencia. Puede ser el fiscal o domicilio fiscal o puede ser el domicilio particular.
teléfono y correo electrónico cuando cuente con ellos, porque no todas las personas tienen, sobre todo correo electrónico. Teléfono se refiere a un teléfono en donde se le pueda localizar. Entonces, aún en el caso de que el cliente no tuviera un teléfono, pues si hay un teléfono donde lo podemos localizar, a lo mejor ahora ya no es tan frecuente, ¿no? Pero antes sí era, pues dabas el del, o había quien daba el del vecino. No, yo no tenía teléfono, pero daba el de mi vecino y mi vecino sabía que ahí me podía recibir llamadas y pues me avisaba y yo iba y contestaba. Entonces, bueno, aquí dice teléfono en donde se le pueda localizar. Otro dato sería el de la CURP. En este caso, dice el anexo, cuando cuente con ella. Sin embargo, toda persona física nacional tiene CURP. No habría un motivo para que no tuviéramos el dato de la CURP. Incluso los extranjeros residentes tienen CURP. Entonces, no habría un pretexto para que no tuviéramos la CURP del cliente. RFC dice cuando cuente con ellos. Sí, aquí pudiera ser, serían casos muy excepcionales, pudiera ser que el cliente no tuviera RFC, pero en la mayoría de los casos lo debe de tener. Entonces debemos de contar con ese dato. Y finalmente los datos de la identificación con la que se está identificando el cliente. ¿Qué datos son? Tipo de identificación, autoridad que le emite y número de la identificación. Entonces, si el cliente me dio su pasaporte, yo debo de asentar aquí que es un pasaporte que lo emitió la Secretaría de Relaciones Exteriores y el número del pasaporte es tal. Entonces, estos datos los debo tener asentados. ¿Dónde los debo tener asentados? En un formato libre, un formato libre. Lo puedo elaborar yo en la computadora, lleno todos estos datos, le doy el formato que yo quiera siempre y cuando tenga todos los datos y lo conservo. Lo puedo llenar a mano, lo puede llenar el cliente a mano. Lo importante es que tenga todos los datos, porque cuando nos falta un dato, la autoridad dice que no cumplimos con la debida identificación del cliente. Bien, por otro lado, me dice este anexo 3 que debo incluir copia de los siguientes documentos del cliente. En primer lugar, identificación oficial, que bueno, esto ya me lo decía el artículo 18. Debes identificarlo basándote en documentación oficial y recabar copia del documento. Entonces, en el expediente debo tener copia de la identificación. Debo de tener la constancia de la CURP, debo de tener la cédula de identificación del RFC. Igual, obligatoria solo si hay relación de negocios. Si no hay relación de negocios, no es obligatorio, pero es conveniente tenerlo. Cada quien puede establecer la política interna de que en todos los casos se va a solicitar el RFC al cliente. Debemos de tener el comprobante que acredita el domicilio que manifestó el cliente y finalmente una constancia por la que se acredite que quien realiza la actividad vulnerable le solicitó al cliente información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario. Y esta constancia debe estar firmada por el cliente. Con eso yo doy cumplimiento a la obligación del artículo 18, fracción tercera, que es solicitarle al cliente información acerca de si tiene conocimiento de que hay un dueño beneficiario. Bien. Entonces, de esta manera yo voy a integrar mi expediente de identificación de un cliente, persona física, nacional o extranjero residente, con todos estos datos, con todos estos documentos. Bien, esta constancia puede estar dentro del formato de datos o puede estar por separado. Aquí no me dice que debe estar junta o separada. Puede estar, como a mí me parezca mejor, lo voy a hacer. Si en el mismo formato de datos la pongo y ahí me firma el cliente, excelente. Si la quiero tener por separado, quiero tener mi formato de datos y por separado la constancia que me va a firmar el cliente, excelente, está muy bien. Recordemos que además esta constancia es por cada operación. Entonces, si yo tengo un expediente único, voy a tener un formato con todos los datos y ese me va a servir siempre. ¿Por qué? Porque el nombre del cliente no va a cambiar, su fecha de nacimiento no va a cambiar, su país de nacimiento no va a cambiar, es la misma y por eso puedo conservar el mismo formato. Si en una operación posterior cambiara el domicilio, bueno, agrego otro formato actualizado. Pero los demás datos, bueno, pero si mientras no cambie el domicilio
o el teléfono o el correo electrónico, puedo conservar el mismo formato. Y en cada operación debo de tener una constancia de que le pregunté si hay o no hay dueño beneficiario. Y entonces, si tengo un cliente con el que hay varias operaciones, en mi expediente debo de tener varias constancias de que le pregunté si en cada operación existe o no dueño beneficiario. Bien, bueno, rápidamente y para ir por el tiempo, irnos acercando a la conclusión, nada más aquí, bueno, menciono que pusimos el ejemplo del anexo 4, que es para identificar a una persona moral nacional, que igual el documento debe estar integrado por un formato en donde se asienten los datos y debe haber copia de los documentos relativos a la persona moral y relativos al representante legal, que sería en este caso su identificación oficial del representante legal y también una constancia firmada por el representante legal. Hay veces, bueno, aquí, ¿quién debe de firmar la constancia del dueño beneficiario en el caso de una persona moral? El representante legal al que estamos identificando en el expediente. Y ese representante legal que estamos identificando debe ser el mismo que celebra la operación. Por ejemplo, en un arrendamiento, ¿quién nos va a firmar el contrato de arrendamiento? El representante legal. ¿A quién vamos a identificar? A ese representante legal. ¿De quién nos va a firmar la constancia de dueño beneficiario? Ese representante legal. No podemos, o sería indebido tener a dos personas, porque lo que nos dice aquí es que debemos identificar al representante legal que está realizando la operación en representación de la persona moral. Entonces, debe ser la misma persona. Bien, no tenemos más, pero ustedes deben de ir a cada anexo dependiendo del tipo de clientes que tengan para saber cómo deben integrar sus expedientes. Bien, sí pusimos este porque aquí quiero hacer una anotación especial. Recordemos que el anexo 7 nos habla de entidades del sistema financiero que están en el anexo 7A. Y cuando nosotros vemos este anexo 7, vamos a encontrar que nos habla de datos, pero no de documentos. No me dice qué documentos debo recabar. Me dice que debo tener datos de la denominación o razón social, la actividad u objeto social, fecha de constitución, RFC, domicilio, teléfono y correo electrónico, datos del representante legal. Similar a una persona moral, similar. Pero cuando veo yo el anexo 7 no encuentro documentos. ¿Por qué? ¿Por qué no encuentro documentos? Bueno, porque las reglas de carácter general en el artículo 17 me dicen que respecto de los clientes que sean considerados como de bajo riesgo, puedo aplicar medidas simplificadas de identificación. Estas medidas simplificadas de identificación consisten en integrar los expedientes de identificación únicamente con los datos señalados en los anexos. Ahora, ¿cuáles son los clientes a los que yo les puedo aplicar medidas simplificadas de identificación? Bueno, me dice la normativa que aquellos a los que yo considere que son de bajo riesgo. Para que yo considere que un cliente es de bajo riesgo, es decir, que tiene pocas probabilidades de que los recursos que está utilizando sean de procedencia ilícita, bueno, en primer lugar, en mi documento de procedimientos, medidas, criterios, en mi manual de lineamientos, debo de establecer los criterios con base en los cuales un cliente podrá ser catalogado como de bajo riesgo. Debo de hacer una evaluación de ese cliente para ver si se coloca en los criterios que yo establecí y de acuerdo a eso, sí es considerado como de bajo riesgo. Si es considerado de bajo riesgo, entonces su expediente lo voy a integrar únicamente con datos. No es obligatorio que tenga los documentos. Sin embargo, la normativa me dice, se deberá solicitar a los clientes considerados como de bajo riesgo que presenten al sujeto obligado en original o en copia certificada por fedatario público los documentos de los que se desprendan los datos. Es decir, yo ya tengo mis criterios, hago la evaluación y digo, este cliente puede ser considerado de bajo riesgo. Puedo aplicar medidas simplificadas de identificación. Bien, sin embargo, le debo decir al cliente, necesito su identificación,
su comprobante de domicilio, su RFC, su CURP, si es persona moral, su acta constitutiva, el poder del representante legal, el RFC de la persona moral, el comprobante de domicilio de la persona moral. Necesito los documentos originales o en copias certificadas notarialmente. Cuando el cliente me los den, yo voy a tomar los datos para llenar mi formato de datos. Del acta constitutiva voy a ver la denominación, la fecha de constitución, del RFC, el RFC, etcétera. Tomo los datos. Y la diferencia o las medidas simplificadas consisten en que ya no le voy a sacar copia a esos documentos para conservar una copia en el expediente. Se los voy a devolver. Esa es la única diferencia. Esa es la medida simplificada, no conservar copia de los documentos, pero de cualquier forma se los debo solicitar. Ahora, la normativa también me dice, a los clientes que están en el anexo 7A, les puedes aplicar medidas simplificadas de identificación siempre y cuando se coloquen, tengas en tu manual criterios para que los consideres de bajo riesgo y siempre y cuando esas entidades financieras, ese cliente entidad financiera, se coloque en esos criterios para ser considerado de bajo riesgo. Es decir, no nada más porque aquí dice el anexo 7 o no me dice qué documentos le debo de pedir, no por eso no le debo de pedir documentos. Bien, lo tendría que yo identificar, si no tuviera alineamientos o criterios de bajo riesgo, lo tendría que identificar yo a esta entidad del sistema financiero con base en el anexo 4, como una persona moral. Bien, entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué beneficios tengo yo? Decíamos, por tiempo no podemos ir a ver todos los anexos, pero ya creo que con lo que hemos dicho ya ustedes tienen las herramientas para ir a verificar cada anexo. Lo importante es que ustedes sepan qué tipo de clientes tienen. Si yo solamente tengo clientes personas físicas, porque me dedico a la construcción de vivienda unifamiliar, no muy costosa. Y yo sé que solamente le vendo a personas físicas nacionales. A todos mis clientes los voy a identificar con base en el anexo 3. No tengo que preocuparme por qué dice el anexo 4, el 6, el 7. No, anexo 3. Sí, pero si yo, por la actividad que realizo, comercializo vehículos nuevos y tengo clientes, no nada más personas físicas, también personas morales. Entonces debo tomar en cuenta el anexo 3, pero también el 4. Y ¿sabes qué? También le vendemos vehículos a municipios, entonces también anexo 4 bis. Oye, de vez en cuando le hemos vendido a embajadas o le vendemos a embajadas, entonces anexo 6 bis. Entonces, dependiendo del tipo de clientes que yo tenga, son los anexos que debo de tomar en cuenta para integrar mis expedientes. Es un error o es indebido que solamente uso el 3 y el 4. Y entonces, si es persona física, no importa si es nacional o extranjera, uso el 3. Y si es persona moral, no importa si es de derecho público, si es embajada, si es fideicomiso, siempre uso el anexo 4. Eso es indebido. ¿Por qué? Pues porque no estoy cumpliendo con la integración del expediente como lo marca la normativa. Bien, ¿qué beneficios tengo o voy a tener si yo cumplo de manera correcta con integrar mis expedientes? Si yo, de acuerdo al tipo de cliente, veo qué anexo debo utilizar y recabo esos datos, recabo copia de esos documentos, lo hago antes de que se lleve a cabo la operación. Bueno, pues en primer lugar es que si esa operación es objeto de aviso, voy a tener toda la información para el envío del aviso. No voy a tener problemas a la hora de estar llenando el aviso de que, híjole, me falta el domicilio del cliente. No, porque mi expediente está completo y ahí está el comprobante de domicilio del cliente. También voy a cumplir con las obligaciones señaladas en el artículo 18, fracciones 1 a 4. 1, identificar al cliente. 2, solicitar información sobre la actividad de ocupación. 3, solicitar información sobre el dueño beneficiario. Y 4, conservar la información y documentación por un periodo mínimo de 5 años. Si yo integro mi expediente y lo conservo, daré cumplimiento a estas obligaciones. Y si cumplo con estas obligaciones, ¿qué beneficio tengo? Que no voy a tener sanciones. Si yo incumpliera con estas obligaciones, cada incumplimiento se sanciona con una multa mínima
equivalente a 200 UMAS. El valor de la UMA hoy es de 89 pesos con 62 centavos. Si lo multiplicamos por 200, la multa sería de 17,924 pesos. Si yo no integrara bien mis expedientes, suponiendo que la autoridad me revisa 10 expedientes y en todos se encuentra un incumplimiento, a lo mejor distinto, aquí me faltó el comprobante de domicilio, aquí la identificación, aquí el poder del representante legal, aquí los datos o ciertos datos, y me encuentra incumplimientos en 10 expedientes, pues me puede poner mínimo 10 multas de 17,924, porque si además de que el expediente no tiene todos los documentos, no tiene todos los datos, le falta la constancia de conocimiento de dueño beneficiario, me van a poner otra multa ahí. Y entonces puede ser que en un expediente yo tenga 2 multas o incluso 3. Vamos a pensar que hay un cliente con el que tengo relación de negocios y al expediente le falta algún dato, algún documento, me van a sancionar el incumplimiento de la obligación del artículo 18, fracción 1. No le solicité información sobre su actividad de ocupación, incumplimiento de la fracción 2. Y no tiene la constancia firmada de conocimiento del dueño beneficiario, infracción del artículo 18, fracción 3. Entonces serían en un expediente 3 multas, que daría un total de más de 53,000 pesos. Y además la autoridad me podría decir que no conservé la documentación si yo dijera, no, sí la pedí, pero no la conservé, otra sanción. Entonces, eso es lo que evitamos, multas por esas cantidades, si integramos correctamente nuestros expedientes. Y además, bueno, si yo integro mis expedientes y los conservo como marca la ley, cuando yo recibo una visita de verificación del SAT, que para revisar el cumplimiento de mis obligaciones, voy a poder atender la visita porque voy a poder entregar los expedientes que me solicite. Y si en algún momento la unidad de inteligencia financiera me requiere que le entregue yo el expediente de cierto cliente, si yo lo integré correctamente, voy a poder solventar el requerimiento de la unidad de inteligencia financiera y no me va a señalar observaciones u omisiones. Entonces, igual con esto voy a evitar multas porque hay otra infracción que es no dar facilidades en las visitas y otro es no atender los requerimientos de la autoridad. Entonces, esos son los beneficios que yo obtendría. ¿Qué debo hacer entonces con base en lo que hemos visto el día de hoy? Pues es muy importante que revisemos que todos nuestros expedientes estén integrados de manera correcta, porque si un día llega la autoridad y los encuentra mal integrados, nos va a imponer sanciones. Debemos de actualizar aquellos expedientes de los clientes con los que tengo relación de negocios. La normativa me dice que esos expedientes, que con los clientes con los que tengo relación de negocios y que la relación de negocios dura más de un año, por lo menos una vez al año, debo de verificar el expediente y actualizarlo. Si no tengo relación de negocios con el cliente, bueno, no es necesario que yo esté actualizando el expediente cada año. Y muy importante, debo de llevar mi archivo de expedientes únicos de identificación de tal manera que siempre estén disponibles para cuando la autoridad lo requiera, porque no sabemos si hoy va a llegar una visita o si mañana o si en un mes. No sabemos, pero en el momento en el que llegue, yo debo de tener mis expedientes disponibles para entregárselos a la autoridad. Y finalmente, bueno, aprovechar la tecnología que en este caso nos proporciona Prevenet para la integración de expedientes de identificación. La ley nos da una facilidad, nos dice en el artículo 18, fracción cuarta, que los expedientes o la información y la documentación la podemos conservar de manera física o electrónica. Entonces la ley me da la opción. Yo puedo tener mis expedientes de manera electrónica, con lo que me evito estarme llenando de papel y papel con cada operación que yo realizo. Y bueno, gracias a las ventajas que tiene Prevenet, que ahorita nos van a platicar de ellas, bueno, podemos conservar la información de manera electrónica con toda seguridad, con todos los respaldos, para que en el momento en el que llegue la autoridad puedo estar realizando una operación hoy y la autoridad viene en 4 años a revisarla,
bueno, yo debo de conservar ese expediente íntegro y disponible para la autoridad. Y desde luego, bueno, pues si para esto, si para el cumplimiento se requiere la asesoría de expertos en la materia, a través de Prevenet, ustedes contarán con ese servicio también. Bien, pues entonces cedo la palabra al personal de Prevenet. Mauricio, creo que vas a participar en esta parte, ¿verdad? Después de esto, vamos a las preguntas. Es correcto, muchísimas gracias. Y aquí estamos de nuevo. Listo. Pues una información verdaderamente valiosa sobre todo lo que tiene que ver con el evitarnos problemas, evitarnos, déjenme compartir mi presentación, ahí está, evitarnos problemas sobre el cumplimiento de la ley. Y para esto nosotros tenemos a Prevenet, que es esta solución que hemos desarrollado a través de una serie de, pues ya años de estar teniendo interacción con la ley antilavado, con el seguimiento, con actualizaciones, etcétera, para poder ofrecer un servicio en línea, un software como servicio. ¿Qué se trata esto? No tienen que adquirir licencias, no tienen que adquirir paquetes que ustedes van a instalar. Es un servicio completamente basado en la nube, donde ustedes van a poder consultar toda su información a través de nuestro sistema, siempre y cuando tengan un dispositivo y puedan ustedes conectarse a Internet, pues prácticamente tienen entrada a esta información, no importa si es un teléfono, una computadora, una laptop, una tableta, etcétera, pues bueno, lo van a poder ver. Y esto es directamente está pensado hacia el cumplimiento de la ley en actividades vulnerables, por ejemplo, arrendamiento de inmuebles, tenemos también compraventa de inmuebles, tercero inmobiliario, servicios profesionales que toda la administración manejo de cuentas, activos inmobiliarios, outsourcing y otros activos, préstamos y créditos no bancarizados y compra-venta de vehículos. Algo que es bastante interesante, les comentábamos hace un momento, es el tablero semaforizado. En cuanto al cumplimiento del expediente, es muy importante tener tener en cuenta todos los puntos que el licenciado Alejandro nos acaba de comentar. Y algo de repente que se nos puede estar yendo es qué pasa si dentro de todos los clientes que tengo un archivo, algo que me falta y no me he dado cuenta. Para esto, tenemos una característica particular que es la semaforización. La vamos a ver en un momentito, nada más para antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, donde podemos ver muy gráficamente si tenemos algún cliente que no tiene toda la documentación o tenemos algo que nos esté faltando, además de que tenemos la capacidad de recordarles a través de un correo electrónico con alertas mensuales para que ustedes puedan cumplir con esta ley. Por supuesto, que ustedes puedan también tener esta capacidad de informes masivos para que puedan subirlas en la carga de operaciones individuales al portal del SAT y también tener este módulo de reportes para tener una auditoría bastante más sencilla. Y es algo que vamos a estar platicando, tenemos una sorpresa en un momentito más sobre lo que vamos a estar hablando muy próximamente. Y también ustedes van a poder estar consultando algo que son las listas de PEPs, personas políticamente expuestas y sancionados internacionales, de acuerdo a contribuyentes también de artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Van a ustedes saber si su cliente está dentro de estas listas para tener un tratamiento en particular o quizá pues hay alguna característica que impida o de transacción comercial o tenerlo como cliente. Entonces, esto es algo que nosotros hemos trabajado durante ya varios años en Prevenet, tener el sistema 100% actualizado. Como comentábamos, contamos también con la asesoría y cercanía del licenciado Alejandro, que ustedes acaban de escuchar, este profesional que siempre está actualizado y también nos ayuda a tener nuestro sistema siempre al día. Como también nosotros ofrecemos una mesa de soporte con un número ilimitado de tickets de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Por si ustedes son nuestros clientes y tienen alguna duda sobre el cumplimiento, cómo subir alguna información, cuáles son las características, pueden contar con ello. Y por supuesto, algo muy interesante, que si ustedes tienen dudas particulares, y es algo que vamos a ver también en un momentito, pueden hacernos llegar estas dudas para tratar de responderlas a la brevedad. Ya había hablado sobre poder entrar al sistema desde prácticamente cualquier lugar, siempre y cuando tengan acceso a Internet. Y por supuesto, algo que también hacemos es garantizar la información
que esté segura, que esté encriptada y que esté siempre disponible a través de los mejores sistemas de seguridad. En este caso, nosotros utilizamos Microsoft Azure, que cumple y de hecho excede las características de seguridad que requiere pues, todo centro de datos en el mundo. Voy a pasar a nuestros clientes. Algunos de estos clientes que ustedes ven en pantalla, no son todos, pero pues son algunas de las marcas que ustedes probablemente conozcan y que nos han brindado su confianza y que el día de hoy ya están con nosotros, aprovechando los beneficios de contar con Prevenet, esta solución de software as a service para el cumplimiento de la ley antilavado. ¿Cómo es que trabaja un tablero semaforizado? Les voy a mostrar en este momento cómo es que se puede lo van a ver en un momentito. Voy a compartir mi navegador para que puedan ver. Ahí lo deben de estar viendo. ¿Cómo es que nosotros trabajamos y puede verse esta semaforización? Tenemos una serie de empresas que son los sujetos obligados. Voy a trabajar con esta empresa, con este sujeto obligado. Y este sujeto obligado a su vez tiene clientes. Estos clientes, ustedes pueden ver, tienen del lado derecho de la pantalla esta semaforización. ¿Cuál de estos documentos, cuál de estos requerimientos se han cumplido en cuestión de documentos y cuáles no? Por ejemplo, el primer caso se ve que tiene 5 de 5. Los 5 documentos que se piden de acuerdo al cumplimiento de la ley están ahí. El segundo cliente solamente tiene 4 de los 5 documentos, el tercero tiene 1 y el quinto no tiene ninguno. ¿Qué pasa si voy a editar, por ejemplo, a Edgar Martínez, que tiene 4 documentos? Puedo trabajar con él, puedo ver cuáles son sus datos, etcétera, y los documentos. Aquí en los documentos puedo ver que, por ejemplo, tiene como persona física, tiene una serie de documentos obligados, son los que tienen el asterisco, y en este caso, por ejemplo, ya tiene identificación oficial, ya tiene el CURP, comprobante de domicilio y los datos del cliente, que es el formato de los datos del cliente que nos comentaba también el licenciado que es necesario tener para comprobar esta relación comercial y, pues bueno, todo el tema de justificación sobre el asunto de poder cumplir con la ley. En este caso, por ejemplo, falta la cédula de identificación fiscal. Puedo seleccionar un archivo, en este caso, la ley nos obliga a tener un archivo que sea en formato PDF. Yo voy a tratar de subir un archivo que es documento en Word. Puedo subir. Aquí inmediatamente me está poniendo en rojo, no es un archivo que yo pueda subir, no está en un formato que tenga esta verificación donde nos pida la ley que pueda yo cumplir. Entonces, bueno, este archivo no pudo ser. ¿Qué pasa entonces? Tengo que elegir un formato que esté en el bueno, tengo que elegir un archivo que esté en el formato adecuado para poder subirlo. En este caso ya está en verde, lo sube. Se fijan ustedes aquí del lado derecho, muy sombreado, se ve que está a 4 de 5, todavía no está en 5 de 5. Lo voy a guardar. Y en este momento ya cambió el estatus sobre cómo es que tengo esta semaforización e inmediatamente y de primer golpe de vista puedo ver cuáles son aquellos clientes que de repente pues puede estar teniendo algún tipo de falla, algún tipo de omisión en cuanto al cumplimiento. Entonces voy a regresarme a la presentación. Hay algo muy interesante también es que si ustedes tienen algún tipo de duda, y eso lo vamos a ver en un momentito más, si tengo algún tipo de duda, ustedes pueden visitar nuestro sitio de Prevenet y aquí tenemos un formulario que dice pregúntale al experto en prevenet.com.mx, ustedes o en ley antilavado, que también leyantilavado.com.mx, pueden ustedes tener la capacidad de tener este formulario donde van a poder expresarnos sus dudas, sus inquietudes, cuáles son aquellas cuestiones que de repente no tienen la claridad. Pueden ustedes hacernos llegar estos comentarios y, pues bueno, ahí vamos a poder resolver las dudas a la brevedad. Sigo con el tema de la presentación. Ya vemos el tablero semaforizado y pasamos a las preguntas
Por favor, Alejandro, tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar nuestros usuarios el día de hoy. Sí, Adrián, muchas gracias. Bien, aquí voy a ir viendo algunas de las que están en el chat. Por favor, también ahí me van apoyando si ven que se me pasa alguna, por favor, ¿no? Nos pregunta Lisa que si en arrendamiento, y también nos pregunta que si en préstamos, ¿qué anexo se utiliza para identificar a una persona moral? Bueno, aquí lo importante es que no importa cuál sea la actividad, y no importa la calidad del quien realiza la actividad vulnerable, o sea yo persona física o sea yo persona moral, lo que interesa es el tipo de cliente que tengo. Y espero que estén viendo mi pantalla. Ajá, me regreso a esta lámina que pusimos en donde, dependiendo del tipo de cliente que tengamos, vamos a utilizar o nos vamos a referir al anexo de las reglas de carácter general respectivo que corresponde. Entonces, yo veo qué tipo de cliente tengo y dependiendo del tipo de cliente que tenga, utilizo el anexo que le corresponde. Entonces, cualquiera que sea mi actividad, yo que realizo la actividad vulnerable, pues no importa si soy persona física o persona moral, tengo que utilizar el anexo dependiendo de mi cliente. Nos pregunta Heidi Luz si el anexo puede ser llenado a computadora. Sí. Si el expediente se puede conservar únicamente de forma electrónica, incluyendo el anexo. Sí. ¿Y qué pasa si el comprobante de domicilio no está a nombre del cliente? Bueno, como tal, la normativa no me exige que sea a nombre del cliente. No hay nada que diga que todas las personas deben de tener un comprobante de domicilio a su nombre. Entonces, puede ser que esté a nombre de otra persona. Hemos visto que la autoridad hace ciertas observaciones en ese sentido, pero son indebidas. O sea, nadie me puede obligar a que yo tenga un comprobante de domicilio a mi nombre. Entonces, no importa. Carla Rangel nos dice, en caso de arrendamientos, si se tiene ya una relación comercial establecida, pero cada año se debe actualizar el expediente, si el cliente no proporciona los documentos para dicha actualización, ¿se puede trasladar la responsabilidad de una multa al cliente o definitivamente se tiene que terminar con la relación comercial? Bueno, tenemos clientes en donde en los contratos de arrendamiento ponen una cláusula en donde dicen que el cliente debe entregar toda la documentación, información necesaria o que le requiera el arrendador para la integración del expediente, y que si el cliente llegara a omitir la entrega de algún dato o algún documento y eso deriva en alguna multa por este incumplimiento, que el arrendatario tendrá que cubrir la multa. Entonces, bueno, pues eso se puede prever en el contrato para que de alguna manera estés protegida, ¿no? En caso de, Dalia Yam nos dice, en caso de personas morales es indispensable tener la constancia y situación fiscal del representante legal